Primera Reyes capítulo 15 dice así: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Ahora, algo sucede en el libro de Reyes que si no lo lees con cuidado y haces como una línea del tiempo en tu mente, te vas a hacer pelotas. No vas a entender, ¿cómo? ¿Es rey dónde? ¿En Judá o es rey en Israel? Y acuérdate, después de David fue uno de los reyes, por supuesto, más gloriosos en Israel. De ahí Dios decide que del linaje de David viene Jesús, viene el Mesías. Por eso a Jesús le dicen el hijo de David, y con eso le están diciendo, eres descendiente del rey David, pero tú entonces, al ser descendiente del rey David, tú también eres rey. Y alguien mucho más grande que el rey David vino, y su nombre es Jesús, Jesucristo de Nazaret. Pero entonces, acuérdate, después de David viene Salomón, y con Salomón él comenzó bien, pero al final de su reinado él apostata la fe, se divorcia literalmente de Dios, y de ahí viene su hijo Roboam. Se divide el reino en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del sur es Judá, que son dos tribus, la tribu de Judá, donde viene Jesús, y la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas. Pareciera muy insignificante, pero era el menor de los hijos de las tribus de Israel. Y de ahí tienes en el norte todas las 10 tribus que forman Israel. Entonces tienes al norte Israel, al sur Judá. La capital de todo Israel y de Judá, acuérdate, es Jerusalén. Eso lo decide Dios. Pero entonces Jerusalén está en Judá, en el reino del sur. Y entonces, después de Salomón se divide, y Roboam, hijo de Salomón, se queda con Judá. Y Jeroboam, ¿te acuerdas del estudio de Roboam? Jeroboam, ok. Y entonces Roboam se queda siendo rey de Judá, y Jeroboam se queda siendo rey de Israel. Lo que va a pasar, y vamos hoy a leer, y vamos a ir por muchos reyes. De hecho, vamos a leer sobre 5 reyes de Judá en un lapso de 80 años, y vamos a ver en Israel, en los mismos 80 años, 8 reyes. Entonces 5 reyes de un lado, 8 reyes por otro, y algunos se empalman. Entonces vas a ver, mientras este era rey aquí, este era rey acá. Mientras este era rey acá, este era rey acá. Y de pronto lo que tú puedes hacer en tu casa es hacer una línea del tiempo y pones, Judá de un lado, pones Israel del otro, y puedes poner, David, que con David, acuérdate, David recibe el reino dividido de Saúl. De ahí David ya empieza a reinar, y después de algunos años unifica el reino unido, mucha armonía. Todos los enemigos de Israel son sometidos bajo el ejército de David. Y Salomón es una etapa gloriosa, muchísima prosperidad, muchísimo dinero, muchísima sabiduría. Y de ahí viene la división. Entonces puedes hacer la división de ahí, y entonces tienes a Roboam, tienes a Jeroboam. Y de este lado de Roboam, después de Roboam viene a Abiam, y después de Abiam viene Asa, después de Asa viene Josafat, y después de Josafat tienes a Joram. Entonces tienes una línea así del tiempo. Y del otro lado vas a tener a Jeroboam, después vas a tener a Nadab, después vas a tener a Basa, después vas a tener a Ela, después a Simri. Después viene una división en la misma tribu de Israel, y tienes a Omri y a Tibni, donde Omni se vuelve el rey. Y después tienes a Acab, y hoy vamos a llegar hasta Acab en la línea del tiempo. Y después tienes a Ocosías al final. Entonces, cuando tú vayas leyendo tu Biblia, siempre piensa eso. Son dos, una sola pueblo de Dios, pero de pronto dividida en el reino del norte y en el reino del sur. La intención de Dios no era que se dividieran. ¿Qué dividió al pueblo? El pecado. Eso es lo que dividió al pueblo. Y siempre en familias, en negocios, en iglesias, lo que nunca es la intención que se divida de Dios. Esa no es la intención. Pero ¿qué es lo que divide?
es el pecado, es el corazón del hombre, es lo que divide. Entonces vamos a leer con esto en mente, ¿ok? Y si eres muy analítico, en tu cabeza vas a ir diciendo, ok, este es del norte, este es del sur, este es del norte, este se embona. De pronto cuando, por ejemplo, Asa reina sobre Judá durante 41 años, y durante esos 41 años de pronto viene muchísimos reyes en Israel, ¿no? Entonces tienes eso de un lado y del otro. Espero que no te haya hecho bolas, ¿listo? Vamos a ver cómo nos ayuda Dios para poner esto en orden. Pero entonces cuando lees Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Crónicas, siempre tienes que tener eso en mente. Los reinos están divididos, ¿ok? Entonces en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nadab, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Acuérdate, Jeroboam es de Israel, y entonces al mismo tiempo que él está reinando, Abiam comienza a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El tiempo de su reinado es muy importante. A ver qué tanto Dios lo deja prosperar, a ver qué tanto Dios dice, no, ya, vamos al siguiente rey. Y entonces reinó 3 años en Jerusalén, Jerusalén siendo la capital, acuérdate, de Judá, y realmente de todo. Dios dijo que ahí fuera el templo, ahí va a ser el lugar de la adoración, es un lugar centralizado y Dios lo diseñó de esa manera. Y el nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su padre, acuérdate, es Roboam. Y Roboam lo que vimos es, pecado tras pecado. Y entonces anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David, su padre. Ahora dices, no, pues ¿quién es su padre? ¿Su padre es Roboam o su padre es David? Bueno, su padre es Roboam, pero lo que vemos aquí es que la línea ancestral en la historia de Israel es muy importante. Entonces ellos podrían ir con la línea ancestral y decir, ok, él es hijo de David. Por eso cuando dices es hijo de David con Jesús, viene del linaje ancestral de David. Ahora fíjate, él tuvo como padre a Roboam, pero también aquí dice que tuvo como padre a David. Y él pudo haber escogido uno u otro como modelo de cómo ser en su vida. Y él escoge ser como Roboam, no como David. Y tú en tu vida también puedes escoger. ¿Qué modelos voy a tomar? ¿Qué voy a escoger? ¿Voy a escoger ser como Roboam o voy a escoger ser como David? Y aquí y dices, Talí, pero ¿cómo es ser como David? Acuérdate, es un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso no quiere decir que sea perfecto, sino que David lo que sabía hacer era responder a Dios ante las cuestiones de la vida. Y entonces, acuérdate, entonces viene David, Salomón, Roboam y después Abiam. Y Abiam no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios. Entonces Salomón, su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios. Roboam no fue su corazón perfecto. Abiam no fue su corazón perfecto. Entonces la verdad tú y yo deberíamos decir, no, pues ya se manchó la familia. No sirven para nada. Dios debería decir, ya hasta aquí llegaron. ¿Por qué más linaje? ¿Por qué más descendencia si ya está todo echado a perder? Pero mira, versículo 4. Ahora, quiero que veas algo en el versículo 3. Dice, anduvo en todos los pecados, Ahora, ¿por qué alguien anda en por qué alguien peca y peca y peca y peca? Por esto, porque su corazón no es perfecto con Jehová su Dios. Entonces, la Biblia enseña en todos lados que tu corazón va delante de tu vida, de tu andar, de tu caminar. Entonces, de acuerdo cómo esté tu corazón, así tu vida lo va a demostrar. Entonces, ¿por qué alguien peca? Porque su corazón no está bien con Dios. En el momento que tú pongas tu corazón bien con Dios y decidas eso, ser como David, saber responder a Dios, ¿a qué? A su salvación, a su llamado de arrepentimiento, a cómo guardar sus mandamientos, a cómo adorar. David era un hombre que adoraba a Dios. Entonces, en el momento que tu corazón lo alineas con el corazón de Dios, ¿qué va a empezar en tu vida? Tu andar va a cambiar y va a ser completamente diferente. No, y algunos piensan, no, es que para andar bien con Dios primero
o acercarte a Dios o que tu corazón esté bien con Dios, primero tienes que andar bien en tu vida. Y no, es al revés. Primero tu corazón tiene que andar bien y después Dios va a obrar y va a corregir tu vida. Y Él va a corregir tus pasos. Yo me acuerdo que cuando empecé a caminar con Jesús, una de las cosas que yo hacía era mentiroso. ¿Quién no era mentiroso aquí antes? Y es eso, o sea, simplemente naces eso, con esa naturaleza de mentir y le dices, o sea, siempre justificas tus pecados. Pues es una mentira piadosa, pues es una mentira, no le afecta a nadie y así, pero yo era vendedor y entonces pues en la organización en la que yo estaba, todo era mentira a los clientes con tal de tener el pedido. No, pues sí, dame el pedido, sí te entrego la próxima semana. Y no sabías, no voy a entregar la próxima semana. Pero bueno, tomo el pedido ahorita y la próxima semana ya a ver qué otra mentira le echo. Y era así, era simplemente. Entonces cuando yo empecé a conocer a Dios y dije, no, pues tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de decir groserías, tengo que dejar de salir con mis amigos y así tomar alcohol, tengo que dejar. Y digo, no, imposible ser cristiano, imposible. Y le platiqué eso a quien me empezó a discipular y me dice, Talí, acabas de entender lo que es el cristianismo, es imposible cambiar tu vida, lo primero que tienes que cambiar es tu corazón. El cambio del creyente es primero el corazón y después Dios cambia tu vida y la transforma. Inténtalo. Y entonces ya dije, bueno, entonces no tengo que echarle ganas para no decir mentiras, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar en mi vida? Que de pronto un cliente me llamaba, contestaba el teléfono y ya yo, ¿para qué estaba entrenado? Para decir una mentira. ¿Y qué es lo que pasó? El Espíritu Santo de una manera increíble me frenaba y ya no tenía que decir mentira y le decía la verdad. No, sabes que no te puedo entregar la próxima semana, pero en 15 días sí. ¿Y qué crees que decía el cliente? Perfecto, muchas gracias, esperamos en 15 días. O sea, no había necesidad de decir mentiras. Así pero con ejemplos tan así que dirías, es insignificante eso. Empecé a ver cómo al poner tu corazón bien con Dios, acercarte con Dios y estar en comunión con Él y adorar a Dios, Él empezaba a transformar tu vida. O sea, no es al revés, porque si no es por obras y es carnal y lo que empiezas en la carne lo tienes que mantener tú y va a llegar un momento que no vas a poder. Por eso dice la palabra, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Dios te da una nueva naturaleza porque te ha transformado tu corazón. Te da un nuevo corazón, te da una nueva identidad, te da una nueva manera de ver el mundo. Ya no tienes que ver el mundo como antes lo veías, ya no tienes que seguir el ABC del mundo. Ya no tienes que seguir las reglas, de pronto ya empiezas a vivir las reglas de otra manera. Y con eso de todos mis amigos son re groseros. ¿Tienes amigos así en tu vida? O sea, y mis amigos jarochos doble. O sea, dicen de 10 palabras, 9 son groserías, para decir una cosa normal. ¿Y qué pasó en mi vida? De pronto dije, no, ya no necesito decir eso. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando voy con amigos y son groseros, ya no digo ninguna grosería, así, pero no me da esfuerzo. Simplemente Dios cambió mi corazón, cambió mi naturaleza. Y ya se le sale una y se me quedan viendo y me dicen, ay, perdón. Así. Y yo digo, ¿yo qué? Yo no te juzgo. Pero eso sí pasa en la vida de un creyente. De pronto ya ven tu vida, ven los cambios, ven eso y les confrontas. Así les confrontas. Y tú dices, no, yo era igual que tú, lo único que pasó es que Dios cambió mi corazón. Inténtalo, así si no has podido y como que sigues en las mismas cosas, inténtalo. ¿Qué hombre no era ojo alegre aquí antes de Jesús? Y que pasaba una muchacha y ahí estás, así. O sea, un corazón adúltero, un corazón codiciando a la mujer del prójimo. Y Dios cambia ¿qué? Tu corazón y entonces cambia tus ojos. Y ya no tienes que voltear a ver, pero te tiene que enamorar Jesús, de Él, de su gloria, de su resplandor, de su belleza, de su hermosura. Y Dios cambia tu manera de ver el matrimonio, Dios cambia tu manera de educar a tus hijos, Dios cambia hasta lo que escuchas de música, yo me acuerdo, así. Acuérdate qué canciones escuchabas cuando recién te convertiste y vuélvelas a escuchar. Pon esas, las viejitas cristianas. ¿Te acuerdas de Jesús Adrián Romero?
y oías una y otra vez la misma canción. Nosotros teníamos como canciones icónicas cuando empezamos a seguir a Jesús. Una, El aire de tu casa. Y hablando todas hablaban del amor de Jesús por nosotros o sea, increíble. Y de pronto las pongo y nada más así suspiro, así. Y suspiro por mi Salvador, por Jesús. Pero entonces Dios cambia todo en tu vida. Inténtalo, pruébalo. Solamente Él lo puede hacer. Tú no has podido cambiar por ti mismo. Entonces él anduvo en todos los pecados de su padre y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios. Versículo 4. Entonces, ¿por qué no Dios dice, ya voy a exterminar ese linaje? Versículo 4 más, por amor. Por amor. ¿Por qué no quitó ya el linaje de David, de Salomón, de Roboam, de Abiam? O sea, ¿por qué? Por amor. Porque Dios le dio una promesa a David y le dijo, de tu descendencia, de tu linaje será eterno. Y Dios lo va a cumplir a pesar del hombre. Dios es fiel a pesar de la infidelidad del hombre. Ese es el corazón de Dios. Entonces le dice, más por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Porque por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Y dices, órale, ninguna, y de pronto la Biblia pone una anotación, chécate, salvo en lo tocante a Urías Eteo. O sea, David no fue perfecto. Ahora, esto cuando dice salvo a lo tocante de David, Urías Eteo, es toda una telenovela, es todo un rollo. O sea, que dirías, no inventes, que David, debiendo de haber estado en la guerra, no está en la guerra, sube a su tejado, ve a una mujer, la manda a traer, su criado le dice, no, o sea, tiene esposo y se llama Urías, y no solamente tiene esposo, sino tiene un papá. ¿Estás seguro que quieres que la mande a traer? Y David la manda a traer. Y tienen relaciones, se embaraza. Le mandan decir a David, no, pues estoy embarazada. ¿Y qué hace? En vez de arrepentirse y pararle ahí, manda a traer a su esposo que está peleando por él las batallas. Su esposo está siendo fiel. Y lo manda a traer y le dice, oye, pues ve a saludar a tu esposa. ¿Por qué? Porque si tenían relaciones, entonces podían decir, no, el bebé no es de David, el bebé es de su esposo. O sea, todo, queriendo cubrir todo. Y tienes que saber eso, no puedes cubrir tu pecado. No puedes. Por eso mejor ya descubrirlo y decirle, Señor, aquí esto es. Ahí pudo haber parado la cosa. ¿Y qué hace David? Como no puede, y está viendo, este es un hombre fiel, no quiere ir a su casa a dormir con su mujer, porque él dice, Urías, ¿cómo puedo dormir yo en mi casa con así una cama y ropa y todo caliente y una regadera y una esposa cuando mi equipo, mi gente está peleando en la batalla? Aquí me quedo en el patio y no voy a hacerlo. Y todavía David lo emborracha como para que a ver si con la borrachera va con su esposa y este hombre fiel no va. Y entonces le dice a Joab, al capitán de su ejército, ok, ponlo en lo más recio de la batalla. ¿Para qué? Para que lo matan. Y asesina a David a Urías. Tremendo. O sea, ve qué historia. Y Dios, fíjate, su misericordia y su bondad, después de que David responde bien y se arrepiente. Puedes leer su salmo cuando se arrepiente. Dios está diciendo, David es un hombre conforme a mi corazón. Entonces tú puedes estar aquí y haber pecado y tu vida de pronto parecer una telenovela y tú tienes la oportunidad de poner bien tu corazón y responder bien a Dios y que Dios diga, es un hombre conforme a mi corazón. Porque así es Dios. Su gracia y su misericordia cubre cualquier pecado. Y ese es el ejemplo de David. Pero Abiam, en vez de seguir los pasos de David, sigue los pasos de Roboam. ¿Tú qué pasos vas a seguir en tu vida? No importa qué hayas hecho en el pasado.
Tu pecado puede ser, o sea, tu pecado es cubierto por completo por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así, cubierto por completo, perdonado. Que no te quede la menor duda. De pronto cuando sientes condenación y culpa, tienes que ir a la cruz y ver una vez más a Jesús crucificado. Y Jesús diciéndote, ya consumado es, ya estás salvo, ya estás perdonado, ya no hay nada más que hacer por ti. Y dice la Biblia, consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Por qué? Porque doble pago ha sido dado por tu pecado. Pásame tu factura, ya, pum, Dios le pone el sello, pagado. ¿No te queda claro? Doblemente pagado. Entonces nadie puede venir a reclamarte nada en tu vida. Eso es el cristianismo. Ahora, ¿cómo vas a vivir sabiendo esto en tu vida? ¿Vas a seguir pecando o vas a vivir agradeciéndole a Dios y ya, diciendo ya, soy libre? Versículo, la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado del hombre. Su gracia es mayor que cualquier pecado y necedad del hombre. Y versículo 6, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida, dos hombres malvados y que no hay paz. Con David al final hubo paz, con Salomón al principio hubo paz y de ahí ya no hay paz. Y tú eso es lo que necesitas en tu vida, que tu corazón esté alineado con Dios y en el momento que haces eso, paz en tu vida. Versículo 7, los hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Entonces fíjate, Roboam reinó al mismo tiempo que Jeroboam, pero después ya su hijo viene Abiam y reina al mismo tiempo que Jeroboam. Ahí como que se intercalan los reinados. Versículo 9, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, sigue Jeroboam, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén, 41 años. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom, y así después de Salomón, Roboam, Abiam, la luz. Porque mira, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. El primer rey después de todos estos reyes que hace lo correcto y hace lo recto ante los ojos de Jehová. Y ojo, posiblemente hay reyes que pareciera que tienen éxito, pero ¿de qué sirve el éxito ante el mundo si ante los ojos de Dios no estás bien? De nada. Lo vamos a ver con uno de los reyes. Entonces Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿cómo se ve esto? Como David su padre. Porque ahora, entonces fíjate, tienes a David, después tienes a Salomón, primera generación mal, Roboam, segunda generación mal, Abiam, tercera generación mal, y Asa es cuarta generación y lo hace bien. Entonces tú puedes decir, no, Talía, es que imagínate, no, mi papá era de lo peor, y mi abuelo, no, y mi bisabuelo, pero, ojo, tú puedes ser la cuarta generación y decidir, yo voy a hacer las cosas bien con Dios. Entonces todo esto corta las ideas de maldiciones generacionales. Asa llega y dice, yo voy a hacer las cosas bien delante de Dios en mi vida. Él toma una decisión, como David su padre, porque ¿qué hizo? Versículo 12, porque quitó del país a los sodomitas. Acuérdate, los sodomitas eran servidores, hombres y mujeres que se prostituían, tenían como en ministerio adoraban a Astarot, que era la diosa de la fertilidad y el sexo. Hoy en día se sigue adorando a Astarot, ya no se dice así, pero se sigue adorando el sexo fuera del matrimonio, pornografía, y hay servidores y servidoras de esto, tienen su ministerio. Y entonces él dice, no, esto lo voy a quitar. Quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Ahora el original dice que este ídolo era obsceno, horrible y repulsivo. O sea, no nada más era un ídolo, era terrible. Entonces ella hace un ídolo de acera y además deshizo el ídolo de su madre
y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Entonces, cero tolerancia, no importa que sea mi mamá, no importa lo que ella piense, yo voy a hacer lo correcto ante los ojos de Dios, ¿te das cuenta? Tú puedes hacer lo correcto. Y hay gente que dice, bueno, no, es que pues es la tradición familiar y así nací y ahí nací, yo no voy a cambiar. Y este hombre decide, yo voy a hacer las cosas bien delante de Dios. Como que Asa nos quita cualquier pretexto que podamos tener en nuestra vida. Versículo 14, sin embargo los lugares altos no se quitaron. Entonces hace todo, fíjate, quita, priva, quita, quema, pero le faltó algo. Entonces hizo una reforma, pero no fue completa. Y entonces, sin embargo, los lugares altos de adoración no se quitaron, y con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová me encanta esto, toda su vida. Y eso tú tienes que decidir en tu corazón. Yo voy a servir a Dios y voy a ser fiel. No nada más un tiempo, no nada más este año, no toda mi vida. Termina bien tu carrera, pelea bien la batalla, guarda hasta el final la fe. Eso es lo que necesitas hacer en tu vida. Es una vida próspera, una vida plena espiritualmente hablando. Versículo 15, también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Acuérdate, ahí estaba el templo, ya lo habían saqueado. Pasan 4 o 5 años de que Salomón, su esplendor, oro, escudos, todo lo que vimos, ¿te acuerdas? Y llegan y saquean el templo y ya pero él dice, no, voy a regresar algo al templo, oro, plata y alhajas. Ahora, versículo 16, hubo guerra entre Asa y Baasa. Ahora, ¿de dónde salió este Baasa? Bueno, vamos paso a paso. En el versículo 25 vamos a ver a Baasa, pero de pronto él, como el que escribe la Biblia, tiene que hablar de un mismo tema. Está hablando de Asa, pero piensa, ok, es Baasa. Él es rey de Israel, que todavía no vemos su vida, pero ya vamos a llegar a él. Y entonces hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Ramá está cerca de Jerusalén y lo que él quiere hacer es bloquear el acceso a Jerusalén y como hacer un bloqueo económico. O sea, todo este rollo, lo que vimos del versículo 9 a 15 religioso y espiritual, y lo que vemos a partir del versículo 16 es político. Y hoy en día también todo esto, ya no hay guerras como entre países con pistolas y galas, son guerras comerciales. Y lo que aquí están haciendo es eso, es una guerra comercial y quieren edificar a Ramá. Versículo 18, entonces tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, en su reforma los mete a la casa de Jehová y toma esos tesoros de la casa real y los entrega a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Adab, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, acuérdate, es el norte, reino del norte, Israel, y en el norte está Siria y está Damasco, y manda a su gente como a su comitiva de relaciones exteriores con dinero y va a pedir ayuda. Entonces, versículo 19, hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ahora, cuando aquí dice un presente, no es un presente. Esta palabra en el hebreo original siempre es una connotación negativa. Esto no es un presente, esto es un soborno. Y lo que vemos siempre en la Biblia, que cuando hay soborno nunca sale bien la cosa. Porque así como uno soborna y el otro se deja sobornar, es cuestión de que le llegue al precio el otro y pierdas tu ventaja. Entonces ten cuidado con eso. En la Biblia siempre soborno es un pecado. Y entonces él empieza bien, hace una reforma, pero mira lo que hace.
te envío un presente de plata y oro, ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí, o sea, se lo quiera quitar como de encima. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra la ciudad de Israel. Entonces ahí te va, primero es su aliado, recibe dinero, ahora ya no soy aliado, ahora soy enemigo. Es muy, muy peligroso. Y entonces conquistó Hijón, Dan, Abed, Bet-Maca y toda Cineret con toda la tierra de Neftalí. La tierra de Neftalí es donde Jesús empieza su ministerio en la parte de Galilea. Versículo 21, oyendo esto, Baasa dejó de edificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces, estaba edificando eso, vienen, lo atacan desde el norte, su aliado, ya su enemigo, y ahora tiene que dejar de edificar, ya no puede ir contra el rey Asa. ¿Por qué? Porque tiene que proteger su territorio. No puede. Entonces, fíjate, a Asa le funciona la estrategia política, de soborno, pero ¿le funcionó la estrategia? Mira. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptar a ninguno y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y de Mizpa. Entonces, como que aprovecha y pareciera un éxito. Pero quiero que vayas a Segunda de Crónicas. Después de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, ahí vas a ver Segunda de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas narra exactamente lo mismo, da diferentes detalles. De hecho, en el capítulo 15, Segunda de Crónicas capítulo 15, viene la reforma religiosa de Asa y lo puedes leer en tu casa. Pero en el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, capítulo 16, viene esta alianza que hace Asa con Ben-Hadad, el de Siria, de Damasco, y mira lo que sucede. Dios le manda un profeta a Asa. Comenzando en el versículo 7, Segunda de Crónicas 16, 7, en aquel tiempo vino el vidente o el profeta Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, pareciera un éxito lo que hizo, pero le dijo esto, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, mira lo que hizo. En vez de apoyarse en Dios y decirle, Señor, ayúdame, este hombre ha venido contra mí, Baasa, dame la victoria, quítamelo de encima. Va con sus enemigos del norte, hace una alianza con ellos y pareciera soborna, pero Dios dice, por cuanto te has apoyado, cuando tienes un problema, ¿qué es en lo primero que te apoyas en tu vida? Proverbios 3, 5 y 6. Fíate o apóyate en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia o alianzas o estrategia, sino reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y entonces Dios manda a este profeta y le dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Él ya tenía historia de que Dios era fiel y que Dios le podía dar la victoria, pero por alguna razón en ese momento en su vida decide no apoyarse en Dios. ¿Te ha pasado? Que te has apoyado en Dios, has tenido fe, has confiado, algo pasa en tu vida, estás mal enfocado y en vez de lo primero en buscar que sea Dios, buscas otra cosa. Y mira versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Dios está todo el tiempo así, ¿en quién muestro mi poder? Y pasa así, escaneando todo el territorio de Israel, desde el norte hasta el sur. Para Dios no es un territorio dividido y Él quería ver a Asa, pidiéndole, Dios, ayúdame. Y Dios, ¿qué haciendo? Dios está buscando, sus ojos están buscando toda la tierra para ver en quién muestra su poder. Dios todo el tiempo está, ¿quién quiere mi ayuda? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere voltear sus ojos a mí? ¿Quién quiere?
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Así pasa algo y le buscas primero a Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, mira lo que hace Asa, no responde bien. Entonces se enojó Asa con el vidente, con el profeta, y lo echó en la cárcel. A mí me ha pasado que gente así viene a la iglesia y ya viene una palabra, es para la persona, y se enojan contra mí. Yo digo, ¿yo qué culpa tengo? Tal y es que alguien te platicó mi situación, y entonces tú, todo eso que dijiste era así justo para mí, y la verdad, y así, y ya se enojan y se indignan y se van, y yo digo, no, ni sabía de ti. Y entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Entonces cuando no reconoces a Dios y Dios dice, no me reconociste, por eso pasó eso, y tienes dos opciones: o te arrepientes y te acercas a Dios y tienes un corazón recto ante Él como David, o Asa se equivoca, se enoja y se enoja con Dios. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y posteros, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Ahora, ¿cómo empezó Asa? Asa empezó caminando bien porque su corazón estaba recto ante Dios. Pero algo pasa y al final de su vida enferma gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová. Dios usa a veces nuestros problemas y nuestras enfermedades para que le busquemos. Nunca desperdicies una enfermedad. Son para buscar a Dios. Y lo primero que tienes que hacer antes de buscar a un médico, sí busca un médico, Dios y la ciencia no están peleados, y Dios puede usar a los doctores para sanarte, pero lo primero que tienes que hacer es clamar a Él. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas. Hicieron un gran fuego en su honor. Ahora vamos a regresar ahora, todo esto no lo dice Primera Reyes capítulo 16. O sea, Dios lo calla, y hay cosas en tu vida que Dios va a decir, eso es entre tú y yo, ya está perdonado. Eso es increíble. Al final, cuando lleguemos delante de Dios, si recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Dios no va a estar así, oye, pero hiciste esto, sino nada más va a decir eso: bien, buen siervo y fiel, entra. No, tampoco va a resaltar tus logros, No inventes, qué increíble, ve lo que hiciste. No, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y con esas palabras van a ser suficientes para ti. Y vas a entrar y vas a decir, no me la creo de estar aquí, no me la creo de haber sido perdonado, no me la creo después de ya poder ver su santidad y su amor, estar aquí. Increíble. Y entonces termina eso de Asa. Primera Reyes capítulo 15, te dije 16, pero es 15. Entonces hizo bien, pero pasó eso al final de su vida. No te equivoques, al final de tu vida. Acaba bien la carrera, pelea bien la batalla, guarda la fe hasta el final. Y si enfermas, primero a Dios, primero busca a Dios. Mas busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. No dejes de buscar médicos, pero busca primero a Dios. Puedes decir, Señor, ¿con qué médico voy? Y Él que te guíe con la persona indicada. Y mientras estás en tu tratamiento, Dios tiene que ser el centro de todo eso. Y entonces, versículo 23, los demás hechos de Asa,
Ahora fíjate, los demás hechos de Asa y todo lo que leímos en Crónicas, yo me quedo con el versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y eso es gracia, ver eso en las personas. Muchas veces somos muy buenos de ver a alguien que está caminando bien con el Señor, cae y estamos viendo nada más eso y no vemos al final en la vida. Dios dice no, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso es gracia, mucha gracia. Hay que aprender a ver con gracia a las personas, hay que aprender a ver con los ojos de Dios a las personas. Y entonces los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo, las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Pero fíjate, Dios no dice todo lo que hizo, todo lo que edificó, todo su éxito, su poderío, no. Dios lo que le importa es eso. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Todo lo demás es insignificante. Entonces ocúpate eso en tu vida. Haz lo recto ante los ojos de Dios. Eso es lo importante. Y el Nuevo Testamento dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Entonces ese es un filtro. ¿Puedo hacer esto en mi vida? A ver, ¿lo puedes hacer en el nombre del Señor? No, pues no lo hagas. Si puedes decir esto lo puedo hacer en el nombre del Señor y glorifica al Señor, vas. Puedes hacer, tienes toda la libertad, puedes hacer todo lo que quieras. Dios da una gran libertad y puedes vivir en un cuadro enorme. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si dices, no, eso no va, no lo hagas en tu vida. No puedes mentir como para el Señor. No puedes robar como para el Señor. No puedes serle fiel a tu esposa como para el Señor. Entonces ya ahí, ese filtro es buenísimo para tomar decisiones en tu vida. Y entonces, más en los días de su vejez, ahí está, enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Josafat su hijo. Entonces ya, ahora ¿cuántos años reinó? 41. Muchísimos años. Y mientras en Israel ahorita vamos a ver cuántos reyes pasaron mientras 40. Ahora, qué padre tener un rey por 41 años que hace lo recto delante de los ojos de Dios, ¿no? Ahora tú y yo hoy tenemos un rey que es eterno, que es perfecto, mucho mejor que David, mucho mejor que Asa, se llama Jesús. Un mejor sumo sacerdote, un mejor rey que cualquiera. Él es nuestro Salvador. Y mira, Dios puede reformar, venía mal, ¿no? Con Salomón, con Roboam, con Abiam y Asa. Es un reformador y reforma y renueva y restaura el reino. Y Dios lo puede seguir haciendo con tu vida. Dios puede, puedes decir, no inventes, voy mal. Ok, Dios puede reformar tu vida, restaurar tu vida y renovar tu vida. Igual en la iglesia Dios puede de pronto reformar y hacer un mover del Espíritu en la iglesia y puede renovar y puede reformar y puede transformar la iglesia. ¿Por qué? Porque acuérdate, la promesa de Dios es que iba a seguir siendo lámpara. La tribu de Judá y la tribu de Jerusalén, lámpara. ¿Y qué somos tú y yo, la iglesia? Somos la luz del mundo. Y tú puedes decidir con tu vida, Señor, reforma mi vida. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que Él hizo, tienes que quitar cosas, tienes que privar de relaciones en tu vida, tienes que deshacerte de cosas, tienes que quemar otras y tienes que meter otras cosas en tu vida. Eso es lo que Él hace. Tienes que tomar decisiones en tu vida sabias. Y acuérdate, siempre considera a Dios en todo. Siempre encomienda a Jehová tu camino y Él va a hacer bien en tu vida. Ahora vamos, versículo 25. Nadab, hijo de Jeroboam. Entonces, mientras esto pasa, Roboam, Abiam, Asa, Jeroboam está reinando. Y entonces
Jeroboam comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, solamente 2 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Basa, ahí está, ya Basa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Basa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Gibetón. Lo mató pues Basa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en el lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam. Ahora, en el capítulo 14, si te acuerdas, hace 15 días, vimos que Jeroboam hace lo malo ante los ojos de Dios y Dios dice, voy a exterminar la casa de Jeroboam. O sea, no va a quedar nadie. Y quien muera lo van a comer los perros, y quien muera en el campo van a comer los pájaros. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan estas generaciones de reyes y sucede esto. Ahora, ¿quién lo hace? Lo hace Basa. Entonces, esto es teología muy importante, ¿eh? Dios puede usar como instrumento a una persona malvada para castigar a otra persona malvada, pero el que usa como instrumento no quiere decir que va a quedar impune, sino el día de mañana va a llegar Dios y le va a justiciar. Vamos a ver esto con este perfecto ejemplo con Babilonia y Asiria. Dios usa a Asiria, un rey malo y pueblo malo, para ir contra Dios, contra su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo que se había apartado regresen a Dios. Y eso quiere, y Asiria es instrumento en manos de Dios, ¿eh? Y eso no quiere decir que Asiria va a quedar impune. Dios siempre es justo. Y aun cuando Dios usa a alguien malvado y a alguien que no es conforme a su corazón, para lograr lo que Él quiere y al final hacer su voluntad, no quiere decir que va a quedar impune. Pero al final se hace la voluntad de Dios, ¿eh? Es como ver al final el panorama y toda la película de lo que Dios quiere hacer. Y entonces, versículo 29, y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam. Así lo había dicho Dios, hasta raerla conforme a la palabra de Jehová que habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que él hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Basa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basa, que ya lo vimos, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo 24 años hizo lo malo. Igual que su papá. Entonces hay gente que decide, yo no voy a ser igual que mi papá si hizo lo malo. Y hay gente que decide, yo voy a ser igual que mi papá y voy a hacer lo malo. Pero al final es una decisión personal. Reinó 24 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananías, contra Basa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocando a mí a ira con tus pecados, he aquí que yo barreré la posteridad de Basa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab. El que de Basa fuere muerto en la ciudad, lo mismo, mismo que Jeroboam, el que de Basa fuera muerto en la ciudad lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Basa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Basa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Acuérdate que ya vamos en Israel, Jeroboam, Nadab, Basa, Ela. Ahora vamos a ver los últimos y terminamos con esto, fíjate. Versículo 7, Ela.
entra a reinar, pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hananías, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de que todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecho como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri. 2 años. Tiene un siervo, se llama Zimri, conspira con él, es su comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa bebiendo y embriagándose, no termina bien la borrachera, Estando él en Tirsa bebiendo y ahora vamos a ver que los siguientes reyes, uno conspira contra el otro, uno quiere construir una capital, uno se emborracha y otro se mata. O sea, eso es lo que sucede. No debería de ser así, pero eso simplemente es lo que sucede. Estos hombres se han olvidado de Dios. Y entonces estaba él en Tirsa bebiendo y embriagándose en la casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, y vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, como Dios había dicho. Pero eso no quiere decir que va a quedar impune, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Y así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra de Jehová había. Ahora fíjate, hay maldad, pero nunca deja de haber la palabra de Dios. Nunca Dios deja de hablar, nunca Dios está diciendo, no quiero eso, no quiero eso. Lo que vemos aquí es porque ellos no pusieron atención a la palabra de Dios. Versículo 13, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hija, de los cuales, de su hijo Ela, con los cuales ellos pecaron, hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. Y los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no están todos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó, ¿ve cuántos? 7 días. El reinado más ridículo y más corto. O sea, qué glorioso. ¿Cuántos 7 días. Y mira cómo termina la cosa. Ahora, después de esto viene en Primera de Reyes Elías. ¿Y qué es lo que pasa? Leemos esto y decimos mal sabor de boca, todo mal, o sea, nada bueno, nada de ánimo, nada, pero todo Dios está preparando tu corazón para que puedas ver lo que hace Elías. El nombre Elías significa mi Dios es Jehová. Ellos están, mi Dios no es Jehová, mi Dios no es Jehová, y llega Elías, mi Dios es Jehová. Y va a ser, o sea, vas a disfrutar tanto esos libros que vienen, esos siguientes capítulos de Elías, uno de mis profetas favoritos. Por eso confunden a Juan el Bautista con Elías, por su manera de ser, por su manera de predicar, por su echado para adelante, llamando a arrepentimiento, a reformar el pueblo. Un tipo Elías era Juan el Bautista. Y entonces, o sea, 7 días, glorioso reinado, felicidades Zimri. Ahora mira cómo terminan sus 7 días. El pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri. Entonces Zimri dice, yo soy, conspira, yo soy. Y dice, no, el pueblo dice, no, tú no eres, es Omri. No le sirvió de nada. Era general del ejército en el campo de batalla, y subió Omri de Gibotón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, no para reinar, sino le prendió fuego a la casa, consigo adentro, y así murió. O sea, él no le tenía, así va está comprando, ¿no? su funeral. Dice, ¿cómo quiere? ¿En féretro o calcinado? Y dice, no, calcinado. Órale, ahí está. O sea, ve.
Para eso quería ser rey. Versículo 19, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos. Fíjate, 7 días bastó para Dios decir, anduvo mal en mis caminos. 7 días. Y su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri, la conspiración que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. Ya estaba dividido y el pueblo de Israel, más división. Satanás vino a matar, robar, destruir, dividir. Nunca es idea de Dios la división. Y entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. Bueno, acuérdate, primero es Omri y Zimri. Zimri se asesina, se mata. Y después, ya está Omri y el pueblo dice, no, la mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey. La otra mitad sigue a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió. Y Omni fue rey. Y en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omni sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6. Entonces 6 y 6, 12 años. Y Omri, ahora Omri, tú te metes a Google y pones Omri y hay 2 estelas antiguas con escritura antigua que hablan de él. Poderoso, glorioso su imperio, un supercomandante, es un guerrero exitoso, construyó cosas, pero la Biblia no dice eso. Mira lo que dice la Biblia de este hombre. Omri compró a Semen el monte de Samaria. ¿Te suena Samaria? Por 2 talentos de plata, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Ahora, ¿por qué se llama Samaria? Porque quien le compró el terreno se llama Semer y dicen, se va a llamar Samaria. Y quien edificó Samaria es Omri, del nombre de Semer, que fue dueño aquel monte. Entonces lo compró, lo llamó y lo edificó. Versículo 25, y al hacer eso, Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque quiso hacer la nueva capital de Israel. Y la capital de Israel y la única capital es ¿quién? Jerusalén. Y él decide, no puede vivir con eso, que la capital esté en Judá. No, la capital tiene que estar en mi lado, tiene que estar en Israel y se va a llamar Samaria. Y por eso Jesús, cuando está con la samaritana, le dice la samaritana, oye, ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que es aquí en Samaria. Y problema entre judíos y samaritanos, se odiaban. Por eso de la parábola después del buen samaritano de Jesús, que dice, ¿por qué? Porque se odiaban y no podía soportar un judío en esos tiempos que un samaritano fuera bueno y misericordioso. Y dice, ¿quién es el prójimo que amó Jesús? Les lanza esa pregunta. Y ellos no pueden soportar decir el samaritano, no soportan eso. Y en el corazón del hombre siempre ha habido eso, egoísmo, querer poder, querer influencia, querer ser alguien. Y Jesús dice, no es ni en Samaria ni en Jerusalén, hay una nueva manera de adorar, en espíritu y en verdad. Ya va a ser aquí, en tu vida, en tu corazón. Va a ser una adoración espiritual, pero en verdad. ¿Por qué? Porque era con la palabra de Dios. Eso es. Ve de dónde surge Samaria, y todos los problemas que después suceden. En Samaria ya había la adoración de Baal, pero en Samaria él hace un templo réplica del de Salomón en Samaria. ¿Y a quién crees que adoran? ¿Tú crees que adoran a Jehová? No, a Baal. Dices, no inventes. O sea, ya hay que cambiar de capítulo. ¡Qué horror! Pero así es el corazón del hombre. Y Dios nos está advirtiendo, cuidado. Y entonces, mira, vamos a terminar, ¿no? Ya. Y hizo Omri lo malo ante los ojos de Jehová,
hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, peor que todos, peor que Saúl, peor que Salomón, peor que todos, que Jeroboam, que Nadab, que Basa, que Ela, que Simri, peor que todos. Y hizo lo peor que todo, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nadab, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira al Dios de Israel con sus ídolos, los demás hechos de hombre, y todo lo que hizo, las valentías que ejecutó. No nos dice la Biblia cuáles son. No está todo escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes, pero ¿eso qué? Y Omri durmió con sus padres, fue sepultado en Samaria, donde él quiso. Él inventó esa capital, ahí está sepultado. Y reinó en lugar suyo. ¿Quién crees? No inventes. Acab. Ahora entiendes muchas cosas, ¿verdad? Acab su hijo, versículo 29, y comenzó a reinar Acab. Sí, Acab, esposo de Jezabel. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, Jesús habla de Jezabel y habla como el símbolo de la religión falsa. Adoración falso. Es el mismo espíritu del anticristo que quiere ser adorado en vez de Jesucristo. Mismo espíritu. Y entonces comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Entonces fíjate, al mismo tiempo que Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los... Entonces dicen, no, pues tu papá pecó así. Ah, sí, yo voy a pecar más. Ligera cosa fueron esos pecados. O sea, ¿qué hacían? Esto, más. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, de Tiro y de Sidón. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciéndose así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. No inventes. O sea, Jericó no debía de haber sido edificada. Y dices, ¿por qué ponen esto aquí? Para que veas, o sea, la decadencia que había, a precio de la vida de Abiram, Abiram su primogénito echó el cimiento, a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de... Entonces está llevando hasta Josué, capítulo 6, versículo 26, donde Dios, después de derribar los muros de Jericó, después de conquistar, dice, nunca más se edifique Jericó. ¿Y qué crees? Ellos llegan y dicen, pues vamos a ir contra Dios, vamos a edificar Jericó. Todo ir contra... ¿Por qué? Nada más porque queremos ir contra Dios. Era una rebelión completa y abierta. Y por eso te acuerdas cuando Jesús va a Jerusalén, pasa por Jericó, la Jericó en ruinas y la Jericó nueva. No se debió haber construido Jericó. Ahora, nada más voy a leer 2 palabras del capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, ya, o sea, después de esto, dices, no inventes, no. Y entonces, Elías. Dios es Jehová. Eso significa Elías. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿va? Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nuestra fe está basada en historia. Y podemos ver la vida de estos hombres, no nada más en la Biblia, sino podemos ir a museos donde hay una estela y donde hay escrituras antiguas que hablan de Omri y que hablan de Samaria y que hablan de Jerusalén y que hablan de todos estos reyes. Pero Señor, todo esto al final hoy nos apunta a Jesús, el único rey perfecto, al que necesitamos, al cual dijo, no se va a adorar en Samaria, no se va a adorar en Jerusalén, se va a adorar en espíritu y en verdad.
Y nosotros hemos venido hoy, Señor, a no caminar en la carne, porque queremos un corazón alineado al tuyo, porque no queremos cambios que no duren en nuestra vida, porque queremos no obras, queremos fruto en espíritu y en verdad, Señor, porque tenemos tu palabra es verdad, la verdad les hará libres. Santifícanos, Señor, en tu palabra es verdad. Y entonces te amamos, Señor, y danos ese anhelo de la próxima semana venir y escuchar las grandes cosas que tú haces con Elías, con los profetas de Baal, con Jezabel, con el siervo de Elías. Como un hombre, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, igual a nosotros, con las mismas debilidades, oró y paró de llover por 3 años y después oró y empezó a llover una vez más. Entonces, Señor, haznos hombres y mujeres de oración y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.